¿Qué tal? Mi nombre es Armando Argenis Islas Matías. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la División SUA en la FES Acatlán. El motivo de este video es para presentar el tema de tipos de testamentos. Antes de empezar con el tema de lleno, quisiera como hacer un pequeño paréntesis para presentar las definiciones de lo que es testamento y sucesión testamentaria, ¿no? No está de más, creo que todos sabemos las nociones de lo que es un testamento, pero bueno, lo vuelvo a decir, no está de más para presentar este tema y como llenar esos pequeños huecos de información, ¿no? Por si queda alguna duda. Nos dice que el testamento es un acto jurídico unilateral de última voluntad. ¿A qué se refiere esto de última voluntad? Bueno, cuando la persona que está en su lecho de muerte quiere dejar los bienes o constatar que los bienes que tiene se los quiere dejar a alguien en específico o en partes proporcionales, ¿no? También nos dice que se deja en partes proporcionales a los hijos o algún familiar que tenga. Eso es como nos lo presenta el derecho romano, ¿no? Y bueno, la sucesión testamentaria realmente es casi lo mismo, pero un poco más técnico, la definición un poco más técnica, que nos dice que es la transmisión de bienes, deberes y derechos que tenía esa persona como ciudadano romano, porque no nos apartemos del punto principal porque estamos hablando del derecho romano, ¿no? Entonces nos habla sobre esos tres puntos y nos dice que esos tres puntos no se extinguen con la muerte de una persona. No se extinguen con la muerte de una persona si se pueden transmitir a otra. Vaya, esto bajo una institución pública donde se pueda constatar y es allá donde nos vamos a lo que son los tipos de testamentos y en qué forma se hacen constatar ante una figura pública para dejar claro que sus bienes los deja esa persona como tal, ¿no? Eso es lo que es una sucesión testamentaria. Ahora sí, nos dirigimos a lo que son los testamentos, los tipos de testamentos que trabajan trabajaban lo que era el derecho romano de esa época. Nos vamos con lo que son los testamentos públicos. En este caso, se definen como bajo dos normas. Está el testamento apud acta conditum, que era una forma de testamento oral era una forma de testamento oral y se levantaba después de hacerlo oral una acta correspondiente a una figura pública para que él pudiera constatar de que ese testamento es válido. Eh, nos pasamos al segundo tipo, que era el testamento de principio batum. En este era presentado más que nada bajo escrito en este caso, volvemos a lo mismo que estamos hablando del derecho romano, se presentaba ante el príncipe o el rey y era depositado en los archivos imperiales. ¿Esto para qué? Para ser constado que, ese testamento era válido y, quedaba registrado en los archivos, ¿no? Creo que no está más alejado de la realidad que tenemos hoy en día, que igual pues se hace constatar con un notario los bienes y los poderes que haya tenido esa persona para que sea válido. Estamos hablando de definiciones en diferentes épocas, entonces pues no hay mayor ciencia ahí, ¿no? Después ahí nos vamos a los testamentos especiales. Bueno, la misma palabra creo que ya nos da un poco de lo que vamos a hablar en este apartado de tipos de testamentos, pero bueno, aquí se hacían excepciones o se hacían modificaciones para que se pudiera constatar ese testamento. Primero era otorgado por el analfabeta. En este caso se hacía que firmaran 7 testigos y un octavo para hacer constar la firma del testador. Esa era la diferencia en este caso del analfabeta y creo que es un poco fácil de comprender a lo que se refería la forma de este testamento. De ahí nos vamos a lo que era el testamento por el ciego. Igual lo mismo, se hacía constar a 7 testigos, presentar a 7 testigos que daban el testamento a un oficial llamado tabularis. Eh, en este apartado no lo especifica como tal, pero dictaban también ese testamento de forma oral ante una figura pública para que constatara de ello el testamento, ¿no? Luego de ahí nos vamos al testamento en tiempos de peste. En este caso, pues era un poco más especial, no se hacía ir a los testigos y armar una revuelta o tenerlos juntos, por lo mismo, ¿no? Porque en ese tiempo, pues, no se podían contagiar y, digo, era algo muy mortal, ¿no? Eh, entonces evitaban esa parte de que se aglomeraran y hacer contagios, ¿no?
bueno, creo que por esa parte es un poco fácil de comprender y con la pandemia creo que no nos tienen que dar más ejemplos, creo que ya lo vivimos en carne propia y se entiende, ¿no? De ahí pues nos vamos al padre a favor de los hijos, ¿no? En este caso se hacía de forma oral ante testigos, se hacía de forma oral ante testigos y después se hacía constar en un documento eh, para que el testador, bueno, tuviera como su copia o donde hacía constar que a cada hijo se le dejaba una parte en especial, ¿no? Es lo mismo, creo que es uno de los tipos de testamentos que creo que hasta la actualidad pues hemos llevado de la mano, pero pues obviamente con sus modificaciones o algunas leyes diferentes en la actualidad, pero pues obviamente no nos alejemos de lo que estamos hablando en este caso, que es el derecho romano, entonces estamos basándonos en esa época. De ahí nos vamos a lo que era el testamento militar, ¿no? Este es un poco más liberal, la verdad. Eh, a todos los soldados o militares que estuvieran en el campo de batalla tenían muchos privilegios en cuestión de los testamentos, ¿no? Pero ¿por qué? En cualquier momento podían morir. Entonces hacían como pequeñas, vamos a decirlo así, obras o actos significativos en la que el testador o el soldado que va a morir quiere dejar sus bienes ya sea a su hijo o a su pareja o algún familiar, ¿no? En este caso, para hacer constatar ese testamento, el soldado dibujaba o hacía alguna seña con su sangre en el escudo de su compañero de guerra, ¿no? O con su espada dibujaba algo en el suelo y su compañero tenía que constatar que efectivamente el testamento que él deja está firmado con su sangre. Entonces es un acto muy significativo y vamos a decirlo así, un poco romántico para esa época, ¿no? Y entonces, pues los soldados tenían como esos privilegios, eran un poco más libres de, de dejar su testamento, ¿no? En sus últimos momentos de vida, donde pues todo está perdido, ¿no? Entonces, esa era la forma en que los militares dejaban su testamento. Obviamente, pues ese testamento solo se respetaba a los militares en tiempos de guerra, ¿no? Y fuera de ello, pues no tenían como esa libertad de hacerlo. Entonces tenían como que hacer los testamentos, en los testamentos como formales, ¿no? Este lo vamos a poner como un testamento informal, ¿no? Para los militares, pero pues era como necesario para que dejaran sus últimas voluntades en su lecho de muerte. De mi parte, estos son todos los tipos de testamento que existieron en el derecho romano. Espero que haya podido como explicar claramente lo que son los tipos de testamentos que existieron en esa época. Y bueno, creo que en la actualidad hay que unos que llevamos de la mano. Obviamente, lo vuelvo a repetir, pues con sus ciertas modificaciones, ¿no? Porque los tiempos cambian y bueno, desde esa época hasta el año en el que estamos hoy, creo que hay muchas modificaciones y no solo en las leyes, en la ciencia, en la tecnología, todo se ha modificado. Entonces, bueno, pues de mi parte es todo. Espero que les haya gustado este video informativo y si a algún compañero le puede servir de más adelante de los años que van entrando a la escuela, pues con mucho gusto. Espero que les haya gustado y bueno, es todo de mi parte. Muchas gracias.